Hasta aquella historia de dos hombres que habían compartido una celda durante mucho tiempo. Sin embargo, ellos habían compartido la celda de manera injusta. Un día se hizo justicia, se dio libertad para ambos. Y después de algunos años se encontraron una vez más estos dos hombres y uno le pregunta al otro, le dice, Ledis, ¿tú te acuerdas de aquellos que nos maltrataban allí en la cárcel? El otro responde, gracias a Dios, yo olvidé por completo todas las humillaciones y las injusticias. Y tú le pregunté y yo le dije, yo me acuerdo todos los días y... ¿En? Mi corazón hay tanto deseo de poder vengarme por cada humillación que me hicieron, yo me trataron de manera injusta allí en la cárcel. ¿Sabes qué cosa le respondió a su compañero? Le dice que infelicidad por ti, porque yo del momento que salí de la cárcel decidí ser libre, en cambio tú decidiste continuar preso. Wow, qué interesante expresión decidiste, porque esto es una decisión. No se trata de lo que alguien te hace, se trata de cómo tú reaccionas ahora ante una agresión, ante el dolor, ante una herida. Tú decides, hay personas que deciden todos los días. Rumiar el dolor, rumiar la desgracia, porque colocó la palabra rumiar. ¿Conoces aquellos animalitos que después que comen nuevamente traen a la boca para volver a masticar? Hay miles de personas que rumian el pasado. Personas que no pueden olvidar. Ahora voy a tratar un poco de hablar. Este tema es posible. Olvidar algún tipo de herida es imposible. Olvidar, pero sí es posible. Recordar sin dolor, y estoy en un proceso, por supuesto, pero la medicina para esto está en tus manos. Nadie te va a dar o no lo vas a encontrar en ninguna farmacia. Medicina para ser libre del odio, de rencor, de ese sentimiento de venganza, perdón. Tú puedes decir, pastor, ese es el asunto más difícil, porque usted no sabe, todos los que han hecho contra mi vida han hecho la mayor injusticia. Usted no le han hecho a alguien, me escribió así hace algunas semanas, a usted nunca le hicieron lo que a mí me hicieron, porque hay personas que piensan que el perdón es un regalo que se ofrece a otra, a la persona que nos ofendió, y algunas personas que sé cómo yo voy a regalar el perdón a alguien que me dio, pero piensa. Conmigo un momento, perdón no es un regalo ofrecido, perdón es un regalo que te haces tú mismo, porque el momento que tú entras en este círculo de sentimiento de venganza, de odio y rencor tú mismo, estás enfermándote porque ocurre un desequilibrio completo mental, físico y espiritual. En tu vida no eres feliz, ese sentimiento de venganza es alimentado por el rencor. Alguien dijo que el rencor es el combustible para el sentimiento de venganza y el odio matándote lentamente. Es decir, si tú quieres morir de apocosod, pero si tú quieres restaurarte, de una herida abierta en tu vida, perdona. Tú sabes que hay miles de personas que están enfermas mentalmente o enfermas físicamente y la raíz de su problema, ¿sabes? ¿Dónde está en su cabeza en el pasado? Que no quieren desligar en el sentimiento de venganza, que no quieren abandonar, entonces ese sentimiento te ata a la otra persona de manera negativa. Y tú vives amarrado, tú estás prisionero hasta el momento que tú decidas colocar la medicina correcta a esa herida y la medicina se llama, perdona hablar de esto, por supuesto que no. Es... Para mí también es un asunto difícil hablar de perdonar, amar, hablar de cerrar una herida. No es fácil, porque todos los seres humanos prestan mención las heridas más profundas que tenemos en la vida. Tienen que ver con nuestras relaciones, dos cosas, tienen que ver con nuestras relaciones, nuestros mejores amigos, son las personas más cercanas, abren las heridas más grandes o nos producen las mayores alegrías y satisfacciones, ya te diste cuenta entonces que eso tiene que ver con nuestra manera de relacionarnos. Entonces, si tiene que ver con nuestras relaciones, quiero que preste atención ahora a lo que te voy a decir. En este planeta llamado Tierra, en el cual tú y yo vivimos y compartimos este medio ambiente, no existe una sola persona que dure los 365 días del año, los 7 días de la semana, las 24 horas del día. ¿Me estás entendiendo? O alguien te ofende. Tú ofendes, algunos lo hacen sin darse cuenta. Tú te sientes ofendido, otros lo hacen de manera intencional, algunos hacen daño de manera intencional, otros no. Es decir, tras vivimos en esta tierra, ofendemos o nos ofenden, tú no puedes ir a todo el mundo defendió. También ofendiste los seres humanos. Ofendemos con indiferencia, con mirada, con palabras, con actitudes, con acciones. Con todo, abrimos heridas y nos abren heridas. Entonces, en este juego de relaciones de tu mayores, yo te quiero, nosotros tenemos que aprender allí a cómo convivir. La manera que tenemos que aprender a cómo convivir es aprendiendo el arte de perdonar. Perdonar es un proceso que no resulta de la noche a la Allen a su proceso tiene sus pasos, sin embargo es la única medicina para sanar nuestras relaciones. Nuestras relaciones horizontales tienen que ver mucho con nuestra relación vertical. La manera como tú te relacionas con Dios va a influir mucho, a influenciar mucho en la manera como relacionas con semejantes personas que siempre viven con el rencor, sentimiento de venganza. Es porque no conocen el amor. Como no conocen el amor es Dios, y aquel que no conoce a Dios puede abrigar todo ese tipo sentimientos. Ahora tú puedes ser pastor, pero ese sentimiento es natural. Cuando alguien nos ofende, al caso, ¿acaso nosotros no levantamos murallas?
¿Acaso no queremos vengarnos? Es verdad, es un sentimiento natural. Sin embargo, podemos trabajar. Mira lo que dice el libro de Proverbios capítulo 18, versículo 19. Primero voy a comenzar colocando el problema, dice ahí versículo 19, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos. Ya te diste cuenta que el que está ofendido levantó una muralla. Aquel que está ofendido es capaz hasta de cometer locuras, aquel que está ofendido la pregunta. Entonces es como yo puedo trabajar ese asunto cuando alguien me hiere, cuando alguien enfrente te voy a dar por lo menos 4 consejos bíblicos. El primer consejo bíblico está en Salmos capítulo 39, versículo 2 y versículo 3. Mira versículo 2. Dice así, mientras enmudecí con sí le callé. Incluso con respecto a lo bueno se agravó mi dolor. Préstame atención, cuando alguien te ofende, tú no tienes que decir no. Nada, si te sentiste ofendido, tú tienes que expresar, pero expresar de manera correcta. ¿Entiendes? Está en la forma como tú tienes que decir. Aquí la Biblia dice, mientras tú callas tratas de tapar la herida, pero la herida sigue abierta y la herida va a cerrar el momento que tú descubras, y con lo que es la medicina allí va a cerrar de manera correcta. Entonces hay personas que actúan ante las ofensas como si nada pasara. A mí, sin embargo, van guardando en su corazón, ya viste, como en las relaciones matrimoniales. Incluso esto. Sí, vive no pasó nada, va a paso por alto la ofensa, pero eso se va acumulando y llega incluso la pareja hasta el divorcio, porque son heridas abiertas, son emociones acumuladas, cosas mal cerradas. Esas cosas perjudican nuestra vida. Entonces allí el sentimiento de venganza avanza, continúa, la herida se infecta, cangrena, y finalmente en nuestro corazón estará podrido para poder vengarnos. Hay un segundo consejo. Mira Salmos capítulo 55, versículo 6 hasta el versículo 8. Dice, así quien diese o quien me diese a las comode. Paloma. La haría yo y descansaría, huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Pastor, ¿qué consejo es este? Es la actitud de muchas personas. Muchas personas no enfrentan la realidad, sino que quieren cambiar o quieren volar, escapan, y como quieren escapar antes su dolor. Algunos quieren solucionar su dolor en la droga, en el alcohol, en el incorrecto. No enfrentan su dolor, quieren adormecer su dolor. Y aquí el texto dice, hay personas que desearían volar, querido, a donde tú vayas. Siempre vas a encontrar problemas, porque el problema no está en el entorno. El entorno ya tiene un problema. El problema es lo que ocurre en tu corazón, la manera como tú reaccionas ante una ofensa, ante una mirada. ¿Cuál es tu actitud entonces si tú quieres ir de un lado para otro? Pensando que en el otro lado no va a haber problemas, en el otro lado vas a encontrar problemas. Nada sirve entonces huir refugiándose en vicioso, de nada sirve huir buscando otro lugar, porque el problema tiene que solucionarse primero. Hay una tercera recomendación bíblica, y eso lo encontramos allí en el libro de Job 18:4. Allí dice que nosotros podemos liberarnos del rencor, del odio. Allí en el libro de Job, capítulo 18, habla del corazón amargado, del corazón enojado, que no puede cambiar cierta situación, porque él decide estar así. Finalmente, la mayor medicina encontramos en el libro de Juan capítulo 14, versículo 34. Jesús dice, amaos los unos a los otros. No dice solamente ama a los que piensen bien, incluso aquel que te hizo daño, y cuando tú perdonas a aquel que te hizo daño, tú no estás ofreciendo un regalo a la otra persona, te estás ofreciendo un regalo a ti mismo para hacer aquella herida. Colosenses capítulo 3, versículo 3, nos muestra necesidad de perdonar, porque así como nosotros perdonamos, también recibimos el perdón. Fíjate, todos los seres humanos necesitamos ser perdonados, todos los seres humanos necesitamos perdonar. Sin embargo, hay un texto extraordinario en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 9. Mira lo que dice allí la Biblia, Romanos 2. O el amor sea sin fingimiento, aborrecer. Lo malo y seguir. Lo bueno, qué interesante que tu amor sea sin fingimiento. Ahora el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, sino dejen el yugar de la ira para Dios, porque escrito está, mí es la venganza y yo lo pagar. Probablemente en tu vida hay personas que abrieron tas heridas profundas, abrieron traumas, y tú estás allí masticando tu dolor un día. José decidió perdonar después de que sus hermanos lo vendieron, sus mismos hermanos, un día. Jesús decidió perdonar después que la gente lo injuriaba, después que la gente lo escupía, después que incluso los soldados lo clavaron. Nadie sufrió mayor injusticia que Jesús. Él entiende si tú eres traicionado, porque Jesús fue traicionado. Él entiende tu dolor, porque Él pasó por el mayor dolor y la mayor humillación y la mayor injusticia que alguna vez en este mundo se ha realizado. Pero aún así Él nos enseñó a tener paz. Dios conoce tu dolor. Él va a sanar sus heridas. Si te es tan difícil otorgar el perdón a alguien, recuerda una cosa, es la única medicina para poder sanar aquellas heridas abiertas. Pastor, no puedo esto. Es posible. Tengo a dar un consejo ahora a Dios para que Dios pueda ayudarte a perdonar. Y cuando tú perdonas, tú vas a sentir
tú decides ser libre, el sentimiento de odio, de venganza y de rencor desaparece de tu vida y el amor toma control de tu existencia, y esto es maravilloso. Puede ser que el problema físico que tú tienes, tengo un problema en tu pasado, tengo un problema en alguna herida abierta, puede hacer que el problema mental que tú estás teniendo, la falta de paz que tiene el vacío que sientes, sea un problema de alguna cosa que no se cerró. De manera correcta vamos a Jesús, quien nos ayude, que Él nos enseñe. Recuerda una cosa, el perdón cierra la vida y la oración cicatriza la herida. La manera como tú puedes perdonar a alguien es incluso orando por esa persona. A medida que tú oras incluso por aquel que te hizo daño, el rencor y el odio desaparecen del corazón. ¿Sabes por qué? Porque es Cristo quien toma el control de tu vida y Él cura tus heridas. Y cuando las heridas están cerradas, tú puedes recordar aquel evento, pero sin dolor, y esas cosas ocurren. Cuando nos entregamos a Jesús, entrega tu dolor, tu sentimiento de venganza, tu odio, tus heridas. Entrégalos hoy en las manos de Jesús. ¿Quieres hacer eso ahora conmigo? Querido Dios, entregamos nuestra vida. Algunas personas están entregando una vida hecha pedazos. Una vida llena de odio, de rencor, de sentimiento de venganza, de cosas que presionan en la vida. Nos hacen prisioneros, esclavos de aquello que desequilibra nuestra salud. Mas hoy queremos entregarnos a ti, creemos que Jesús nos perdona y que nos enseñe a perdonar, que nos ayude a cerrar aquellas heridas que en el tiempo, en la vida, alguien nos abrió. A partir de hoy podamos ser felices sabiendo de que tú nos enseñas a perdonar y amar. Entregamos nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Gracias una vez más allí por estar viendo este programa. Estamos listos para poder dialogar hoy sobre este tema tan importante. Hace algún tiempo, Adriana, una señorita de 27 años, me contó el conflicto que vivía en casa. No era un conflicto armado, sin embargo, era un conflicto donde ella experimentaba en carne propia una guerra diaria. Cuando tenía 18 años, ella conoció a un muchacho y de una manera apresurada se casó, aun cuando los padres de ella no estaban de acuerdo. Ella fue en contra de la voluntad de los padres, porque el muchacho tenía un problema serio, y es que él tenía el vicio del alcohol y también consumía drogas. Y ella se fue en contra de todo lo que los demás decían, y ella dijo, me caso, y se casó. No pasó mucho tiempo, ella se dio cuenta de que había cometido un error allí en la elección, pero era demasiado tarde. Mucho más porque ella quedó embarazada y allí comenzó el mayor problema, porque él quería que ella pueda abortar a aquel niño y para hacerlo lo pateaba a ella y es más, hizo que ella pueda cometer el aborto. Eso fue algo muy triste en la vida de ella y ella escribía y decía, usted no sabe el conflicto y la guerra que está en casa. Somos dos enemigos durmiendo o viviendo bajo la misma casa y durmiendo en la misma cama. Dos enemigos que duermen juntos. No es un conflicto armado, mas este es el conflicto que se vive y se sufre en silencio y se muere lentamente todos los días. Y hay millones de personas que están envueltos en diversos tipos de conflictos. Más hoy quiero hablarte de una guerra mayor. Una guerra que comenzó en el cielo y que continúa aquí en la tierra. Cuando voy al libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, dice así, versículo 7, después hubo una grande batalla en el cielo, hubo una guerra. Tú puedes decir, ¿cómo es posible? Si el cielo es un lugar de paz, un lugar de amor. Sí, ahí comenzó una guerra. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es increíble, pero la primera batalla comenzó allá en el cielo. El nombre de Miguel es el título de Cristo cuando entra para pelear, ya sea para defender a sus hijos o ya sea para esta guerra que comenzó allí en el cielo. ¿Y por qué se produjo esa guerra? La lucha era por un trono. Fíjate una cosa lo que te estoy diciendo. Dios no creó a Satanás, Dios creó ángeles perfectos. ¿Cómo entró el pecado? Es un misterio. No podemos entender cómo un corazón puro pudo haber sido manchado por el pecado. Pero la Biblia nos revela cuál fue el problema, cómo este ángel perfecto, un querubín creado por Dios perfecto, un día anheló el trono de Dios.
su orgullo lo llevó tan lejos, a tal punto de rebelarse y a tal punto de hacer la primera guerra en el cielo. Y en esa guerra, este enemigo, bueno, quien se convirtió en enemigo, ahora fue echado de allá. Una pregunta que por allí surge es, ¿por qué Dios, si sabía que él iba a hacer tanto daño, por qué no lo destruyó inmediatamente? ¿Por qué solamente lo echó, lo botó del cielo? La respuesta es muy simple. Dios había creado a tantos seres en el universo, seres inteligentes, y todos ellos adoran a Dios por propia voluntad. Dios no creó robots, Dios los creó a todos con libre albedrío. Ahora, ¿qué hubiese sucedido si Dios hubiera matado a Satanás inmediatamente? En el universo hubiese quedado la duda de que las acusaciones del enemigo eran razonables y el carácter de Dios quedaría manchado. Y los otros seres ya no obedecerían a Dios por amor. Entonces Dios determinó que en el tiempo se pueda ver quién es el carácter de quién. Porque Satanás quiso desfigurar el carácter de Dios, diciendo que Dios es cruel, Dios es malo. Mas en el tiempo ya está claro para el universo que quien es malo y cruel no es Dios, sino es Satanás. Ahora, este conflicto comenzó allí por un trono. Mira lo que dice el libro de Isaías capítulo 14, versículo 12 al versículo 14. Isaías capítulo 14, versículo 12. Dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. El diablo siempre quiso la adoración, porque quien está en el trono es adorado. Entonces, él dijo, yo quiero el trono, yo quiero ser adorado. Y el orgullo convirtió ángeles en demonios y cerró la puerta del cielo. Quiero que preste atención. Un día cuando él no alcanzó el trono porque perdió la batalla, fue lanzado a la tierra, fue y vendió esa misma idea a Adán y Eva. ¿Qué cosa les dijo? Ustedes serán como dioses. En otras palabras, saquen a Dios de su vida y ustedes pueden adorarse a sí mismos. Ustedes no necesitan de Dios. Y el ser humano aceptó la propuesta diabólica. En otras palabras, sacar a Dios del trono de su vida. Que Dios no controle su vida. Ellos decidieron no más obedecer a Dios y ellos tener el control. Satanás es astuto y hoy está vendiendo esa idea. Tú puedes solo. Tú puedes vivir solo sin Dios. Tú no necesitas de Dios. Lo que necesitas es dinero. Lo que necesitas es placer. Lo que necesitas es otra cosa, menos a Dios. Saca a Dios del trono. Esa fue la idea de Satanás. Ahora, ¿qué sucede? El ser humano aceptó su propuesta, sacó a Dios del trono de su vida y el mundo cayó en un caos. Entonces, ahora hay enfermedad, hay muertes, hay tragedias. ¿Quién es el culpable? El culpable es Dios. El culpable es el ser humano que sacó a Dios de su vida y se convirtió en un ser cruel y paga las consecuencias. Pero no, Satanás quiere seguir destruyendo, quiere seguir acabando con la imagen perfecta de Dios. Por eso es que acusa a Dios. Ahora, lo que dijo para Adán y Eva es, ustedes no necesitan de él, ustedes serán como dioses. Y ahí está el problema. Tú sabes que la mayor lucha, la mayor batalla de este mundo hoy se vive en cada corazón. Cuando hablo de corazón estoy hablando de mente. En tu mente se disputa todos los días la batalla de quién está en el trono, es decir, quién está al control de tu vida. Tú puedes decir, yo hago con mi vida lo que quiero, nadie está al control de mi vida. No, existen dos poderes en este mundo luchando por tu vida, luchando por tus decisiones, luchando por tu destino, luchando por ti. Ahora, eres tú quien decides de qué lado luchar. ¿Sabes que todos los seres humanos estamos envueltos en este conflicto? Todos, absolutamente todos. No hay nadie que diga yo no estoy en ningún, o yo no pertenezco a ningún ejército. No, o estás con Dios o estás con el enemigo. Así de simple ocurre eso en esta vida. Por eso el apóstol Pablo dice, la vida es un campo de batalla. Préstame atención, no es un parque de diversiones, es un campo de batalla. Entonces, si la vida es un campo de batalla,
Yo te invito, dice Pablo, a luchar con Dios. Y Dios te dejó una armadura para luchar contra el enemigo. ¿Quieres saber cuál es esa armadura? Mira lo que dice el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el versículo 14. El apóstol Pablo toma esa figura de una lucha. En el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lindo. Ahora dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todos, estad firmes. Estad firmes, una vez más se repite: ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, tomad el yelmo de salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orando en todo tiempo. Listo, aquí dice, tú estás en guerra, y si tú sabes que estás en guerra, nadie va a la guerra desprotegido. Y aquí toma la figura, Pablo, de el ejército que él conocía. Resulta que allá en el ejército romano habían tres tipos de soldados. Había un grupo de soldados que eran los novatos, que eran los soldados astatis, eran los principiantes. En la batalla ellos duraban poco. Había un segundo grupo que eran los príncipes. Esos príncipes ya tenían un poco de experiencia, no eran novatos. Y había un tercer grupo que era el grupo de los triarís. El grupo de triarís era el grupo más recio. Ellos tenían un lema, ellos eran los inamovibles, ellos no perdían una batalla. Y el lema que ellos tenían era el siguiente: firmes. No hay chance a retroceder, es avanzar o morir. Ojo con ese lema. O sea, yo no puedo retroceder. Si no avanzo, prefiero morir, pero no retroceder. Eso era el lema del triarí. Y Pablo toma el lema de ese soldado y dice: en esta batalla tenemos que ser como este soldado. Por eso dice: estad firmes, no retrocedan. Al contrario, tomen la armadura. Y él toma la armadura que él conocía. La armadura que conocía de un soldado romano era un yelmo, que era un casco para cubrir su cabeza. Era un escudo para cubrir de la nariz hasta los pies, contra los dardos o las flechas que lanzaba el enemigo. Era una coraza para cubrir el corazón y los pulmones. Era una espada para poder luchar. Y era zapatos todoterreno para poder caminar, no importa en el fango o en la arena. Entonces dice: esta es la armadura que debes tener. Solo que ahora esa armadura tiene un significado. Y dice: ¿cuál es el yelmo? El casco, lo que va a cubrir tu cabeza es la salvación. Toma el yelmo de la salvación, que se acepta por la gracia. Y allí dice: toma la coraza de justicia. ¿Quién te va a cubrir el corazón? ¿Quién te va a cubrir la vida? La justicia. ¿Y quién es la justicia? La justicia es Cristo. Cuando tú aceptas la salvación, tienes que aceptar la justicia de Cristo en tu vida. Por Él eres justificado. Y luego dice: tome el escudo de la fe. Tú sabes que el enemigo hasta hoy continúa lanzando allí sus dardos. Esos dardos tenían fuego y tenían veneno. Si un dardo lograba caer en el cuerpo de un soldado, moría por el veneno. Entonces Satanás tiene mucho veneno para acabar con tu fe, para acabar con tu vida, para desanimarte, para echarte al suelo, para destruirte. Satanás puede hacer eso. Entonces, si tú no tienes fe, en los momentos difíciles no vas a poder sostenerte. Además dice: toma la espada. ¿Cuál espada? La palabra de Dios. Lee la Biblia, aplica, practica la Biblia. Vive. Esta es una espada de dos filos, dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Esta espada te va a ayudar a defenderte, pero sobre todo, dice, en todo tiempo ora. Préstame atención. A Satanás no le asusta mucho que tú vayas un día a la semana a la iglesia, porque hay muchos que van un día a la semana, pero el resto de sus días de la semana no están con Dios. A Satanás no le asusta eso. A Satanás no le asusta un religioso. A Satanás le asusta una persona que ora.
Préstame atención. Es por eso que difícilmente el ser humano encuentra tiempo para orar. ¿Por qué? Tiene una agenda recargada, prefiere redes sociales, prefiere mirar una película, prefiere cualquier otra cosa menos orar. Satanás sabe que si tú oras, tú tienes poder, porque te aferras a Cristo, y él tiene miedo a Cristo, porque Cristo lo derrotó varias veces. Tú y yo luchamos contra un enemigo vencido. Cristo lo venció. Ahora, lo que quiere Satanás para destruirte es alejarte de Cristo. Y cuando consigue alejarte de Cristo, entonces tú te conviertes en un juguete del diablo. El diablo puede hacer lo que quiere. Por eso el apóstol Pablo dice, no te olvides, el yelmo, la coraza, el escudo, la espada, los zapatos, que es el evangelio, que tú mientras caminas, tienes que proclamar. Pero no te olvides de orar, orando en todo tiempo. Tú sabes que el ejército de Satanás tiembla cuando ve un cristiano de rodillas. Entonces, ¿quieres ser victorioso? Yo escucho personas, pastor, parece que el diablo está cerca, el diablo me ataca. Toma el escudo, toma la palabra, pero ora. ¿Quieres ver al diablo huir? Ora. Ahí está el secreto de la vida para poder vencer. Ahora, préstame atención. Tú no vas a vencer este conflicto con tus fuerzas. No. Lo vas a vencer en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 37 dice, porque en Cristo somos más que vencedores. Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Y cuando voy al libro de Santiago capítulo 4, versículo 7 dice así, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Préstame atención aquí. No existe un ser humano que pueda vencer en este conflicto con su propia fuerza, su educación, su riqueza o poder. No existe. Tú solamente puedes ser victorioso en Jesús. Pero tu parte es tomar la armadura. Dios no va a hacer por ti lo que tú tienes que hacer. Toma la armadura y sobre todo, si quieres saborear la victoria todos los días, sométete a Dios. Cuando Satanás te ve al lado de Jesús, Él no te toca. Él no puede vencerte, porque Cristo lo venció varias veces. Lo venció. Él está vencido y Él tiembla. Por eso que quiere separarte de Cristo. Pablo dice, la lucha que tú tienes no es contra carne y sangre. Es contra una organización diabólica que tiene que ver con principados, con potestades, con todo. Ahora, no tengas miedo en este conflicto si sabes de parte de quién peleas. Hace algún tiempo, una persona me contó su historia y decía, pastor, yo viví de todo, experimenté de todo en la vida, alcohol, droga, sexo ilícito, hice tantas cosas equivocadas, pero no tenía paz y tenía mucho miedo al futuro. Un día yo vi con mis propios ojos que mi amigo en un accidente falleció. Eso me dio mucho miedo y dije yo, ¿qué voy a hacer? Si yo muero hoy, yo estoy perdido y yo sé que yo tengo que estar en los brazos de Jesús. Así que tomé la decisión y volví a los brazos de Jesús. Ahora, pastor, yo tengo paz y ya no tengo miedo, pero parece que todo me va mal. A veces quiero desistir y yo le digo, esa es la lucha. Antes tenías todo, pero no tenías paz. Ahora tienes paz y parece que no tienes nada. Porque el conflicto es real. Es real. Y quiero darte una buena noticia. Este conflicto está llegando a su final. Y el enemigo vencido será en breve destruido. Pero no solamente él, sino todos los que lucharon a su lado. Por eso no luches al lado del enemigo. Lucha en contra de él. Ahora yo te invito en el nombre de Jesús a tomar la armadura y en este conflicto a no desistir. Estoy hablando para ti que estás desanimado. Estoy hablando para ti que estás renunciando a la fe. Estoy hablando para ti que dejaste de ir a la iglesia por una crítica, porque alguien te ofendió. Estás en un conflicto, ¿lo entiendes? Estoy hablando para ti que estás sin fuerzas. Hoy no estudiaste la Biblia, hoy no oraste. Estás a punto de abandonar todo. ¿Por qué? ¿Te olvidaste que estás en una guerra? ¿Te olvidaste que cuando estás cansado debes correr a los brazos de tu capitán? ¿Te olvidaste que en este conflicto tú puedes saborear la victoria si te aferras de Cristo? Por eso la Biblia dice, someteos a Dios, aférrate a Dios, refúgiate en Dios, corre a Dios y el diablo huirá.
Tú no puedes hacer con tus fuerzas, mas lo puedes hacer en el nombre del Señor. Levanta la cabeza, tienes un enemigo vencido. ¿Quieres luchar contra él? Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, hay personas que están sufriendo, hay personas que están luchando, hay personas que no entienden el porqué de lo que está sucediendo, mas hoy comprendemos que estamos en un conflicto. Y queremos que, por favor, tú nos ayudes a tomar toda aquella armadura para luchar, pero nuestra mayor defensa puede ser Cristo. Por eso volvemos a ti, corremos a tus brazos, nos levantamos. Si estamos a punto de desistir, volvemos nuevamente a ti, porque queremos ser victoriosos y la victoria nos da Cristo Jesús. Ayúdanos, danos tu bendición. Nos colocamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Como siempre, yo te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Vamos a seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.